El tema de hoy, pensión de alimentos. La pregunta, ¿un padre que desaparece lo hace por cobardía o por irresponsabilidad? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Vamos a estar conociendo a raíz de la historia de Nicole, una mujer que tras una relación queda embarazada y a partir de ese minuto el padre de su hija desaparece de la vida de ambas. Ni siquiera se acercó a reconocerlo. Tuvo que ser un tribunal de la República que lo obligó a reconocer su paternidad. Más tarde se le pidió pensión de alimentos y también tiene incumplimientos. ¿Cuál es la historia de Nicole? La conocemos. Hola, soy Nicole, tengo 41 años, vivo en San Antonio, Yoyeo, y le escribí al programa porque tengo una deuda de pensión de alimentos de mi hija y quiero que el padre se haga responsable de todas sus obligaciones. Nos conocimos en el 2019, de ahí comenzamos a salir. Esto duró aproximadamente 4 meses. Esto se terminó en septiembre y luego en octubre yo me doy cuenta que estoy embarazada, me contacto con él, le comento, estuvimos conversando, él me dijo que obviamente iba a contar con todo su apoyo y desde ese minuto desapareció por completo. Yo no lo intenté buscar para nada. Me di cuenta, obviamente, que él no quería asumir su responsabilidad y la verdad que lo solté. El embarazo me tocó súper duro porque fue el estallido social. Nosotros teníamos restaurante en San Antonio, tuvimos que cerrar. Empezó a avanzar el embarazo, me tocó la pandemia y el doctor me descubre que venía con la malformación y la trisonomía, que en ese momento yo no sabía que era síndrome de Down. Ahí fue donde tuve un acercamiento que dije, ya, le voy a escribir un correo porque está bloqueada absolutamente de todas las redes sociales. Entonces no me quedó otra que mandar un correo electrónico avisando lo que estaba sucediendo. Obviamente no tuve respuesta absoluta. Me di cuenta que ya no iba a pasar nada. O sea, ni siquiera le calé un poco en su corazón lo que estaba sucediendo. O sea, nada. Me preparé muy bien para la llegada de ella. Era un embarazo de alto riesgo y fue súper complejo porque lo viví en pandemia, sola. Nació de urgencia la semana 37 y mi hermana le manda un mensaje. Le respondió como con un ok y nada más. O sea, había cero empatía, ni preocupación, ni nada. O sea, nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Exacto. Tú haces una demanda por reconocimiento de paternidad. Sí. ¿Por qué decidiste hacer eso? Porque quería hacer el proceso de la demanda de pensión de alimentos y él tenía que hacer un reconocimiento de paternidad. Finalmente se confirmó que la paternidad, él era el padre. Empezamos con las acciones legales. Bueno, eso fue el examen de ADN, que ahí fue cuando me lo volví a encontrar. No hubo un acercamiento ni absolutamente nada. ¿No te preguntó por ella? No, nada, absolutamente nada. Él no tuvo ni un momento para decir, oh, esa es mi hija, o acercarse, no, nada. No, súper frío total. Los pagos se hicieron muy irregulares. Y ahí fuimos juntando la primera deuda, que tuve que hacer todo el proceso judicial, y ahora estamos en el otro proceso judicial. Figura hoy en la inscripción de deudores de pensión de Chile, también está en el listado de prófugo de la justicia porque ha tenido 2 órdenes de arresto en que no lo han encontrado, entonces pasó a ser un prófugo de la justicia. Y ahora estoy en el tema de la retención bancaria y ahora proceso de AFP extraordinario. La deuda que él tiene hoy es más de 1,5 millones. Mira, si bien la cantidad es baja, o sea, no es una gran cantidad de dinero como hay otras mamás que le deben mucha plata, pero es plata que mi hija sí la necesita. Yo necesito llevarla a terapia, necesito sus controles médicos, un acompañamiento para su desarrollo, o sea, son cosas que que mi hija necesita. La obligación está con mi hija, o sea, es el tema. Me afecta muchísimo, por ejemplo, no sé, tener que estar eligiendo qué terapias tomo con mi hija porque no me alcanza. Entonces me he tenido que reinventar de una manera, o sea, total en pro de mis 2 hijas. O sea, ha sido eso. Pero mi vida se ha visto súper afectada en la parte económica, muy afectada.
A mí lo que me interesa es que yo reciba ese dinero de la pensión de alimento de mi hija para poder yo organizar las terapias que necesita ella. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, necesito una nutrióloga. Entonces, o sea, si vamos contando 3 veces a la semana todos los pagos a este equipo multidisciplinario, no todos pueden. Yo no puedo. Entonces, verme obligada a estar eligiendo uno. Entonces, lo único que me gustaría es eso. Poder lograr de que la obligación sea pagada, responsable cuando corresponda. Estamos con Nicole en contacto directo. Bienvenida, Nicole. Gracias por conversar con nosotros y gracias por la confianza también que depositas en nuestras gestiones. Hemos hablado tantas veces de la pensión de alimentos, las cifras son exorbitantes. Para la pandemia, como que muchos abrieron los ojos y tomaron conciencia del grave problema que significa como sociedad. Pero hay otra historia que quizás es mucho más profunda, que es vivir el abandono total durante el embarazo, haber tenido un embarazo de alto riesgo, absolutamente solas, sin la compañía del padre. Y estos 6 años que han transcurrido de tu hija entre terapias, tratamientos, también sola. Eso me imagino que para ti es muchísimo más importante que el 1,5 millones que te adeudan. Exacto. Hola, Carmen Gloria. Primero agradecer al programa por haber leído y haberme contactado. En realidad, el embarazo fue duro por el abandono del padre de mi hija, por la pensión que se me está debiendo, la obligación que el padre dejó completamente botado. Pero acá estamos, de pie. Acá es cuando uno se da cuenta de cómo puede sacar la fortaleza una mujer, una madre, una cuidadora, una pilar fundamental de la familia. ¿Tú crees que la situación hubiera sido distinta si tu hija no hubiera tenido estas enfermedades al nacer? ¿Crees que a lo mejor él hubiera estado más presente o hubiera sido más empático con lo que está pasando? No, yo creo que eso da absolutamente lo mismo. Yo creo que finalmente él la decisión la tomó desde que se enteró que yo estaba embarazada. Así que finalmente el diagnóstico de María Laura no significó nada. Incluso cuando le conté por correo no tuve una respuesta. Cuando yo dije, bueno, tal vez le pueda tocar un poco su corazón, que él sepa claro de lo que estaba sucediendo, pero no. Nada. No, nada. Ustedes, según el relato, estuvieron 4 meses juntos. Sí. ¿Ninguno de los dos, me imagino, se proyectaba en esta relación a los 4 meses o ya habían pensado, conversado algo? No había proyección. Cristian, cuando nosotros nos conocimos, veníamos en él estaba en una separación y luego nos, ¿cómo se llama? Nos separamos después de los 4 meses y nada. O sea, ¿y al cuánto tiempo le avisaste que estabas embarazada? Al mes que nosotros habíamos terminado. Sí, habíamos terminado y me entero después al mes que efectivamente estaba embarazada. Cuando tú te enteras que estás embarazada, ¿pensaste que iba a reaccionar así, que estaba la probabilidad o la posibilidad de que este señor que habías conocido tan poco tiempo no se hiciera responsable? Me pasó que, como lo veía que era un excelente padre, nunca me imaginé que me iba a tocar así. Y era un excelente padre con tus hijos. Claro, porque sí nos reuníamos con mi hija mayor y sus hijas, entonces veía cómo era su relación y su relación era muy buena. Entonces, no, la verdad es que no me imaginé nunca que lo iba a tomar de esa manera y como la primera llegada, cuando le conté, tuve el apoyo, entonces después ya desapareció. No puedo evitar preguntarte si ninguno de los dos se proyectaba en esta relación y era una relación de corto tiempo. ¿Por qué no se cuidaron ambos? Yo me cuidaba, fue un problema de falla de pastillas, así que... Y él evidentemente no se cuidaba. Exacto.
Exacto. ¿No te ha dado ninguna respuesta, ningún interés, ni siquiera por curiosidad, por conocer a la niña? No, no ha habido ni un acercamiento, nada. ¿Y la familia de él? En algún momento tuve conversaciones con su abuela, pero no. O sea, saben que existe tu hija. Claro, la abuela al menos sí sabe que existe ella, pero no sé si el resto de la familia. Pero no, la abuela creo que en 2 ocasiones estuvimos, que le entregó un regalo de Navidad y otro del Día del Niño, pero nunca había una conversación ni para el cumpleaños de ella, ni nada, ni un logro, ni la licenciatura de prekinder, absolutamente nada. Tu caso representa la historia de miles de casos. Según el último censo del 2017, en Chile hay cerca de 600.000, poquito más de 600.000 hogares encabezados por una mujer sola, sacando adelante a sus hijos sola. Exacto. Y yo soy una de ellas y de todo lo que leo y veo, o sea, hay muchos casos en Chile y realmente es una pena. Yo no sé si lo mío lo hace más grave que sea una niña que tiene necesidades especiales, tiene una enfermedad de base. María... Es más complejo, pero indudablemente es más complejo. Exacto. No solamente estamos hablando de los gastos que significa. Fíjate que ayer salió un estudio que decía que criar un hijo en Chile costaba alrededor de 594.000 pesos, casi 600. Sí. O sea, eso es solo el costo, pero también está lo emocional. Y tener un hijo con alguna dificultad emocionalmente es más difícil y sola, sin la colaboración del padre, sin que se hubieran podido turnar unos con otros, sin que uno pudiera desahogar la pena, la rabia, la frustración, los miedos. Hay que ser muy valiente. Sí, y creo que uno no sabe que tiene tanta fuerza y es tan valiente hasta cuando ocurre. Hasta que la necesita. Y a mí me pasó. Creo que con todo lo que ha transcurrido en mi vida desde a la fecha, me he dado cuenta que tengo una fortaleza, pero de verdad impresionante. Mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Mi pensamiento personal es que la situación de salud de tu hija no tendría por qué interferir en la decisión. Sin embargo, me ha tocado conocer de cerca el trabajo que hace Teletón y la mayoría de las madres que están ahí han sido padres que se han ido. Mi querida Marisol, tenemos a Marisol Sagredo, psicóloga, que no sé si es cobardía o irresponsabilidad, tal como dice la pregunta de hoy, pero son incapaces de enfrentar una situación compleja de salud de sus hijos y terminan dejando a las madres solas. Fíjate que yo, cuando se planteó la pregunta, yo dije, en ninguna de las anteriores. Aquí es egoísmo. Y en las etapas anteriores del desarrollo, los niños de 3, 4, 5 años son egoístas porque piensan en ellos mismos, en su satisfacción. Y lo que pasa frente a un desafío como ser papá, con o sin una necesidad especial, uno tiene que decir, ok, ¿el centro quién va a ser? ¿El otro o voy a ser yo? Y estos papás que eligen ser ellos es que son egoístas, que no ponen, existe algo que se llama empatía parental, eso no existe, no ponen las necesidades del otro por sobre sus propias necesidades. Y es ahí donde se tiene que trabajar. Y si lo pensamos, está en una etapa del desarrollo 5 años. Tienen que crecer mucho emocionalmente. Ahora, sin cometer infidencia, ahora antes de empezar el programa, estábamos comentando acá entre todos la situación tuya de Nicole junto a tu hija. Y con Jairo hablábamos por la forma en que nace la relación de ustedes, ¿no? Que es una relación sin proyección, de poco tiempo, que a lo mejor ninguno de los dos proyectaba ni quería un embarazo en ese minuto. Pero a pesar de aquello, Jairo tenía una postura bien clara. Sí, bueno, la verdadera valentía no está en dar la vida, sino en acompañarla. Y tristemente, mi hermana a los 17 años fue mamá, y cuando la estaba escuchando me emocionó porque ella también tuvo que pasar todo el proceso sola. Y después llegó una persona que tomó ese rol, que fue acompañarla, que al final se transformó en el verdadero papá para mi sobrino. Y también, Carmen Gloria, también lo hemos conversado, he visto mucho, por ejemplo, en campamentos, en lugares donde yo he estado trabajando, muchos hombres que de repente se han acercado y básicamente han dejado de tomar la responsabilidad porque, por ejemplo, no pueden pagarle un mes la pensión.
y empiezan como a esconderse por aquí, por allá, y se les junta el segundo mes y el tercer mes, cuando son cosas totalmente distintas que yo les digo, oye, se podría solucionar conversando bueno, no la pareja, pero con la mamá de la niña. Pasa mucho que el miedo, la cobardía, por eso yo creo en la pregunta que hay una cobardía, que no saber cómo tomar la situación y prefiero esconderme a poder conversarla y poder entablar. Nicole, Jairo está poniendo un punto que sí es verdad, lo que dice, yo lo confirmo, es bastante frecuente en los hombres, que a veces dicen, no tengo para pagar la pensión, entonces ¿cómo voy a tener cara para parecerme? Exacto. ¿No crees que sea a lo mejor el argumento del padre de tu hija? La verdad es que no creo, porque el papá comenzó a pagar súper bien la pensión hasta el 2024. Nunca hubo un problema de atraso ni nada. Y en ese periodo podría haberse acercado entonces. Exacto, y los problemas comenzaron después a hacer pagos irregulares. Yo más bien tengo, no sé, una intuición que lo vieron como presupuesto familiar y para que no le afectara dijeron ya, más fácil que saque el retiro de AFP y que se la arregle ella.